Esta es la primera sesión del seminario Políticas Públicas, Causas y Consecuencias. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Fabián Borges Herrero. Él es profesor asociado en la Universidad Estatal de California. Él se especializa en temas de política comparada y política económica internacional, con énfasis en política social. Y bueno, se ha publicado en diversas revistas especializadas como Comparative Politics y la revista de Ciencia Política, entre otras. Y este año publicó su libro Human Capital versus Basic Income, del cual precisamente hoy nos presentará algunos aspectos centrales del mismo. De parte del Colegio de Jalisco, pues te agradezco el espacio que nos diste para presentar y compartir tu investigación. Y sin más preámbulo, te cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Gracias al doctor Said y al Colegio Jalisco por darme esta oportunidad de presentar mi investigación, el libro. Siento muy feliz de tener esta oportunidad. Entonces, ¿me pueden ver? No escucho. Sí. Sí, Ya está. es que no veo a nadie más, pero ellos sí me pueden ver. Ah, sí. Bueno, entonces el título de mi libro es Capital Humano versus Ingreso Básico, ideología y modelos de programas antipobreza en Latinoamérica. Entonces, lo que me interesa a mí, lo que este libro busca hacer es ver cuál es la relación entre las dos tendencias de la política latinoamericana más importantes de la década del 2000. La difusión de programas de transferencias condicionadas, programas antipobreza que realmente se enfocan en los más necesitados, hacen pagos regulares a familias bajo la condición de que sus hijos vayan a la escuela. Estos programas han reducido la pobreza y reducido la desigualdad en Latinoamérica. Entonces, esa es una de las dos tendencias importantes. La segunda tendencia importante es el giro a la izquierda. La elección de gobiernos de izquierda, empezando con Hugo Chávez, pero continuando durante la mayoría de los 2000. Entonces, ¿cuál es la relación entre esas dos tendencias? Si es que hay relación. Hay razón para pensar que habría una relación. La izquierda supuestamente es progresiva, supuestamente se enfoca en redistribución, reducción de desigualdad. Entonces, esperaríamos que habría una relación ahí. Pero lo que encontré es que sí hay una relación, pero no es la relación obvia ni directa que uno esperaría. Y voy a hablar sobre eso. Entonces, empezaré con mi motivación, un poco más de detalles sobre lo que ya discutí. Luego hablaré sobre la adopción de los programas de transferencias condicionadas. Luego el diseño de los programas. Hay bastante diversidad en cuanto al diseño de estos programas. Luego la difusión. ¿Qué causó que fueran adoptados? Y cómo el hecho que fueron adoptados en un país influenció que otros países los adoptaron. La decisión de adoptar eso no fue independiente a nivel nacional. Hubo una interdependencia entre los países. Y finalmente las conclusiones. Entonces la motivación, como dije, dos tendencias durante la década del 2000. La primera tendencia, las transferencias condicionadas, empiezan en México en 1997 con Progresa y eventualmente la mayoría de los países de la región llegan a tener estos programas. Entonces aquí podemos ver la evolución del número de países que tienen estos programas. Empezamos con 0, México adopta en 97 y de ahí en adelante el número aumenta hasta que se estabiliza. A 16 países, casi toda la región, pero no todos los países. La segunda tendencia es el giro a la izquierda. Empezamos con Hugo Chávez a finales del 98 y luego viene Chile con los socialistas y otros países
Y esta tendencia llega a su pico por ahí del 2010 con 12 países y se reduce. Ahora estamos en aparentemente otro giro a la izquierda. Pero yo estoy hablando del primer giro a la izquierda, el que empieza a finales de los 90s, más que en realidad en los 2000. Entonces, la pregunta es, ¿existe una relación entre estas dos tendencias? Y si existe una relación, ¿cuál es la relación? Entonces, Power Resource Theory, la principal teoría política de la expansión y la adopción de política social. Sus orígenes están en el estudio del desarrollo de los estados de bienestar en Europa Occidental. Su argumento central es que la izquierda es la principal causa de la expansión de política social. Entonces, bueno, vimos una política progresiva social en Latinoamérica expandirse al mismo tiempo que la izquierda. Tal vez eso es lo que está ocurriendo. Mucha evidencia de países industrializados a favor de esta teoría y mucha evidencia también en Latinoamérica. Varios libros han sido escritos que muestran el papel de la izquierda. El más famoso, diríamos que es el libro de Hubert Stevens de 2012. Pero investigaciones sobre política social en Europa occidental en años más recientes, el trabajo de Pearson, el trabajo de Hubert Stevens en 2001, muestran que la fuerte relación entre ideología y política social se vuelve menos fuerte, más débil a partir de los 2000. Otro argumento es el argumento de la globalización. Los países están compitiendo uno contra el otro, tratando de atraer inversión extranjera, tanto directa como de portafolio, vender su deuda. Y por eso esperaríamos que la globalización disciplinaría a los gobiernos, limitaría la posibilidad de los gobiernos de gastar demasiado dinero, endeudarse, gastar mucho en programas redistributivos. Si los impuestos son muy altos, los inversionistas tal vez no vienen o se van. Entonces habría razones para pensar que la globalización reduce este efecto de la ideología. También acuerdos con organizaciones internacionales, las obligaciones de la OMC, acuerdos con el FMI. Tal vez esto también limitaría la autonomía gubernamental. En un libro, bueno, ya no tan reciente, Nita Rudra argumenta que la globalización debería ser el efecto de la globalización en neutralizar la política social debería ser particularmente severo en los países en desarrollo. Los primeros estudios de la política de la política detrás de los programas de transferencias condicionadas argumentan que encuentran, son estudios cuantitativos, encuentran que no hay relación entre la ideología de un gobierno y la adopción de estos programas. Trabajo por Díaz Calleros y Magaloni fue el primero, pero estudios que siguieron encontraron el mismo efecto. Ideología no afecta. Gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro, igualmente probables estadísticamente de adoptar un programa de transferencia condicionada. Y Brooks expande esto a países en desarrollo y encuentra el mismo efecto. Ideología no parece importar. Entonces, como dije, el objetivo de mi libro es entender la relación entre la adopción de estos programas y el giro a la izquierda. Son las dos tendencias más importantes de la política latinoamericana durante la década del 2000. Nos gustaría saber cuál es la relación. Y si hay relación, ¿cuál es esta relación? Entonces, la pregunta más general es, ¿cuál es la relación entre ideología gubernamental y política social en países en desarrollo en un contexto de globalización? Y enfrento esta pregunta a través de métodos mixtos. Análisis cuantitativo con 18 países, 2 décadas de observaciones,
además de estudios cualitativos basados en trabajo de campo en Argentina, Bolivia y Costa Rica. Para avanzar lo que encontré y lo que vamos a estar discutiendo, encontré que sí hay relación, pero no es una relación, no es la relación obvia, ni una relación directa. No es tan simple como, bueno, hubo izquierda y estos programas progresivos incrementaron durante esta época. No es un efecto directo del giro a la izquierda que estos programas fueron adoptados y se dispersaron a través de la región. Como los estudios pasados que discutí, la ideología no influencia la probabilidad de adoptar estos programas. Los gobiernos de diferentes ideologías igualmente probable que adopten estos programas. Pero los primeros programas fueron propuestos y adoptados por gobiernos de centro y derecha, con ayuda de instituciones financieras internacionales, particularmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Inclusive la izquierda criticó estos programas y se opuso, lo que no esperaríamos con una serie de programas redistributivos. Inclusive la herramienta política más efectiva que tenían los gobiernos en la década del 2000 para reducir pobreza, para reducir desigualdad, para redistribuir ingresos. Los programas de transferencia condicional es la herramienta más efectiva, pero la izquierda los criticó y se opuso. Pero eventualmente la izquierda aceptó estos programas y al aceptarlos, los transformó. Los hizo más expansivos, más generosos y más permisivos en cuanto a la condicionalidad. Menos severos en cuanto a eliminar beneficios a beneficiarios que no cumplían las condiciones. Entonces, que los hijos no iban a la escuela o no iban a recibir revisiones médicas. Entonces, podríamos decir que llegaron a existir dos modelos de programas de transferencias condicionadas. Uno asociado con los gobiernos de centro y de derecha y otro asociado con los gobiernos de izquierda. Entonces, dos modelos determinados por la ideología del gobierno. Entonces, argumento que existen dos modelos de transferencia condicionada. Uno que es el programa de transferencia condicionada de capital humano y otro de ingreso básico. Y tienen objetivos distintos. Para el de capital humano, el elemento central es la condicionalidad para promover la acumulación de capital humano a largo plazo. Básicamente, usar la condicionalidad para hacer que los niños se queden en la escuela, obtengan educación y al obtener educación evitarán ser pobres, prevenir la pobreza intergeneracional. Los programas de ingreso básico se enfocan en la transferencia, no la condicionalidad. La transferencia es una herramienta para reducir la pobreza a corto plazo. Y a largo plazo el objetivo es crear un piso mínimo de ingreso para la población. Un nivel básico de bienestar. En cuanto a focalización, los programas también son diferentes. El de capital humano, más focalizado, más preciso, enfocado en grupos con deficiencias severas de capital humano. El de ingreso básico, más amplio. Busca llegar a más gente. En cuanto a estructura de pagos, el de capital humano, la estructura de pagos es variable. El objetivo es compensar el costo de no trabajar, el costo de oportunidad. ¿Cuánto ganaría este niño si estuviera trabajando en lugar de ir a la escuela? Entonces, ese costo de oportunidad cambia según las condiciones del niño. Un niño de 10 años no gana lo mismo que un niño de 16 años. Entonces, el niño de 16 años se debería pagarle más para compensar lo que no está ganando. También en algunos países como México se argumentó que
las mujeres tienen niveles de logro académico menores, los papás más las ponen a trabajar en la casa, entonces se les debería pagar más para asegurar que vayan a la escuela y compensar esto. En un programa de ingreso básico, la estructura de pagos es uniforme, se paga igual a todos los beneficiarios porque el objetivo es tener un mínimo para todo el mundo. Y en cuanto a la condicionalidad, en el de capital humano se aplica estrictamente y de manera punitiva. Si el niño no está cumpliendo con el objetivo del programa, se elimina o se castiga para que vuelva y cumpla con los objetivos. Pero en el de ingreso básico, se aplica la condicionalidad de una manera más permisiva. Y si no se cumple, si un niño no cumple, esto es evidencia que el niño tiene una vulnerabilidad. Los padres quieren mandar a los niños a la escuela, pero algunas veces no pueden. Tal vez necesitan su ayuda, tal vez necesitan que trabaje, tal vez tienen que cuidar a niños menores, no sé, pero una de esas razones. Entonces, que el niño no cumpla es evidencia que este niño necesita ayuda. Entonces, se asume una actitud más permisiva. En cuanto a la ideología de los proponentes, derecha y centro promueven el de capital humano y la izquierda el de ingreso básico. Entonces ya entremos a la investigación. Expliqué qué es lo que voy a estar haciendo. Entonces empezamos con la adopción. La razón por la que los estudios pasados no encuentran un efecto de ideología sobre la probabilidad de adopción es que gobiernos de todas las ideologías adoptaron estos programas. Esto no va, 8 gobiernos de derecha, 4 de centro, 6 de izquierda. Esto no va a producir resultados estadísticamente significativos. Pero si vamos más allá de lo cuantitativo, vemos que en Brasil y México, el PRD y el PT estuvieron opuestos a estos programas cuando fueron propuestos por el centro y la derecha. Claro, estaban en oposición. Podríamos esperar que un partido de oposición estaría opuesto a la política del gobierno. Pero también tenemos los casos de Argentina y Bolivia, donde sí fueron presidentes de izquierda los que adoptaron programas, Fernández y Morales, pero los adoptaron tarde. El centro y la derecha los había implementado a nivel subnacional y los propuso a nivel nacional. Entonces, la izquierda en Argentina y Bolivia tomó la idea del centro y la derecha e implementó programas. Y en Venezuela y en Nicaragua, Chávez y Ortega terminaron con programas pilotos de transferencia condicionada que heredaron del centro y la derecha. Entonces, tenemos bastante evidencia cualitativa de que la izquierda tuvo dudas sobre estos programas. Lo que no significa que la izquierda no llegara a adoptar estos programas. Varios gobiernos de izquierda los adoptaron. Pero la izquierda tenía dudas al principio. ¿Por qué tenía dudas? ¿Por qué los cuestionó? ¿Por qué no adoptó este programa que era lo más progresivo que tenían a su disposición? 3 razones. Estaban ideológicamente opuestos a estos programas porque eran focalizados y temían que un programa focalizado iba a restar atención a las propuestas más universales, cambios estructurales que la izquierda quería llevar a cabo. También estaban preocupados que esos programas serían usados de manera clientelista, como pasó con los primeros programas antipobreza financiados por el Banco Mundial en los 80s y los 90s. También el ejemplo de particularmente Pronasol en México. Había gran temor que la transferencia condicional iba a ser el Pronasol de Cedillo y los fondos sociales que eran financiados y apoyados por el Banco Mundial en los 80s y los 90s. Y finalmente, estos eran programas que fueron promovidos inicialmente por la derecha y las organizaciones financieras internacionales. Entonces olían a consenso de Washington. Hay que pensar que en el 2000 no es tan lejos, no es una década, tal vez década y media, desde que se empezó a implementar el consenso de Washington. Entonces viene el Banco Mundial y dice, esta es la mejor política para combatir la pobreza, y la izquierda va a pensar, esto no es una buena idea.
Entonces esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo llegó la izquierda a apoyar estos programas de transferencias condicionadas? Si tenían todas estas dudas. Y tenemos esos ejemplos de gobiernos de izquierda en México, partidos de izquierda en México y en Brasil, gobiernos de izquierda en Argentina y en Bolivia, gobiernos de izquierda en Venezuela y en Nicaragua, que no les gustaba la idea de las transferencias condicionadas. Entonces, ¿qué llevó a la izquierda a apoyar las transferencias? Lula, en Brasil. Lula jugó un papel decisivo en demostrarle a la izquierda que estos programas sí eran beneficiosos para la izquierda y avanzaban su agenda. Lula, como muchos líderes de izquierda, criticó estos programas, los criticó durante una década. Lula podría haber sido el padre de estos programas en América Latina y rechazó la propuesta que le presentaron por ahí del 93 o 94. Él quería implementar una política más ambiciosa. Esa política se llamaba Fome Cero, cero hambre. Era universalista, era ambiciosa y fracasó. Demasiado compleja. Esto forzó a Lula a enfatizar y luego expandir y transformar los programas de transferencia condicionada que heredó de su predecesor de centro derecha, Fernando Enrique Cardoso. Lula no le gustaban estos programas, los mantuvo, pero su enfoque era Fome Cero, pero Fome Cero fracasó y Lula pasó su atención a las transferencias condicionadas, pero no las dejó como estaban, las expandió y las transformó. Lula fue influenciado por proponentes del movimiento de ingreso básico universal. Influenciado por ellos, inventó un nuevo modelo de transferencia condicionada, con mayor énfasis en reducir pobreza a través de mayor cobertura y menor énfasis en incrementar el capital humano a través de la condicionalidad. De hecho, al principio, Bolsa Familia no aplicaba condicionalidad del todo, y lo que hubo fue críticas por los medios, críticas en la discusión de los periódicos, y tuvo que implementar una condicionalidad, pero una condicionalidad bastante más suave que la que veíamos en México. Entonces, quedamos con dos modelos de transferencia condicionada, el capital humano y el ingreso básico. Y los prototipos de estos modelos son los programas de México y de Brasil. Si vemos el programa Progresa, luego Oportunidades, enfocaba pobreza extrema y solo niños. El programa Bolsa Familia enfocaba pobreza, no solo pobreza extrema, y además tiene un pago para familias sin niños que son pobres. Algo que no encontraríamos en el programa mexicano, porque el programa mexicano quiere mandar gente a la escuela. Lula quiere mandar gente a la escuela, pero principalmente quiere reducir pobreza y proveer un nivel mínimo de ingreso. La estructura de pagos en México, variable por género y por edad. Diferencia significativa entre lo que se ganaba en los años finales de prepa por medio de oportunidades versus educación primaria. En Brasil, uniforme, pago igual, independiente de edad. Condicionalidad, el programa mexicano, cuando no se cumplía, inmediatamente se cortaban los beneficios para ese mes. El programa brasileño, había que fallar 4 veces, y cuando se fallaba, se enviaba un trabajador social para ayudar, para encontrar cuál es la razón por qué este niño no está yendo a la escuela. Otro ejemplo, Oportunidades no pagaba el primer mes después del primer mes de ir a la escuela. Bolsa Familia pagaba inmediatamente al hacerse miembro. Otro punto sobre focalización.
En México había un proxy means test, un examen con varias variables para ver quién realmente era pobre y debería beneficiarse del programa. En Brasil era autoidentificación. Uno iba a la oficina del gobierno y decía, yo soy pobre. Y entraba al programa y posiblemente después revisaban si cumplía los requisitos, pero generalmente no. Porque el objetivo era cubrir mucha gente, proveer un nivel básico de ingreso. En cambio, en México era encontrar personas con deficiencias de capital humano, grupos que no están yendo a la escuela, focalizarlos a ellos, darles dinero, cubrir el costo de oportunidad de no trabajar. Bolsa Familia redujo pobreza y desigualdad, aumentó la popularidad de la izquierda brasileña entre los pobres, especialmente en el noreste de Brasil, la región más pobre. Contribuyó a la elección de Lula y al éxito electoral del PT, gobernaron por 13 años. Y de la experiencia brasileña, la izquierda regional aprendió que las transferencias condicionadas podrían ser herramientas efectivas para lograr sus objetivos. Y luego además mantenerse en el poder. Estos programas que originaron de gobiernos de derecha, apoyados por organizaciones internacionales, enfocados a una población reducida, condicionales, podrían ser modificados para ser más al gusto de la izquierda y avanzar sus objetivos. Y esto nos lleva al diseño de los programas. Lo que vemos aquí es el promedio de cobertura de los programas de transferencia condicionada en 18 países de Latinoamérica como porcentaje de la población del país. Y lo importante es que hay mucha variación. Hay países con promedios bastante bajos, promedios bastante altos. Países que cubren mucha gente, países que cubren poca gente. Y la pregunta es, ¿qué papel juega la ideología del gobierno en explicar esta variación? Para eso llevé a cabo una regresión panel o efectos fijos. Muestra de 18 países entre 1996 y el 2015, entre 274 y 331 observaciones por modelo. La variable independiente principal es la ideología del presidente. Y las variables dependientes, lo que quiero explicar, son 3 medidas de la magnitud de estos programas. Cobertura de programas de transferencia condicionada como porcentaje de la población, lo que vimos en el gráfico anterior. Cobertura de la transferencia condicionada menos la tasa de pobreza. ¿Qué tan cerca de cubrir todos los pobres llegan los programas? O inclusive llegan a superar esa tasa. Cambio en cobertura anual versus el año pasado. Y gasto anual en estos programas con porcentaje del PIB. Y lo que encuentro es que la cobertura con porcentaje de la población entre 1.3 y 1.6 puntos porcentuales adicionales. Puntos porcentuales siendo un 1% de la población del país, bajo la izquierda. Entonces los gobiernos de izquierda tienen mayor cobertura. Llegan más cerca a cubrir a todos los pobres. Un país con gobierno de izquierda entre 1.29 y 1.73 puntos porcentuales adicionales de cobertura menos pobreza. Como por ejemplo, veamos el año 2005. México, si hubiera tenido México con 108 millones de personas en el 2005, si hubiera tenido un gobierno de izquierda, el análisis estadístico estima que entre 1.4 y 1.75 millones más de personas hubieran sido cubiertas por transferencias condicionadas. Ese mismo año, si Brasil hubiera tenido un gobierno de centro o derecha, Brasil con 187 millones de personas, hubiera tenido entre 2.4 y 3 millones de beneficiarios menos en su programa de transferencia condicionada. Eso es lo que se estima. Y ahí están los datos para los otros países. En cuanto a cambio de cobertura,
Países con gobiernos de izquierda, la cobertura crece 1.3% de la población al año, versus un promedio en toda la muestra de 0.63% al año. Y el gasto anual crece, el gasto anual es 0.07% del PIB adicional en un país con gobierno de izquierda, que es casi 2/3 del promedio anual en el año 2005. Entonces, es un gasto bastante mayor. No solo cubren más gente, no solo aumenta la cobertura más rápido, sino gastan más en estos programas. Pero estos resultados son interesantes, pero no comprueban la existencia de los dos modelos de transferencia condicionada. Lo que describí para Brasil y México. Para eso es necesario darle una nota a los programas según estos criterios. Y eso es lo que hice. Hice un índice de diseño de transferencia condicionada. De 1 a 0, dependiendo de qué tan extensa es la población meta. De 1 a 0, dependiendo quién se cubre. Por ejemplo, en ingreso meta, 1 si es universal, todo el mundo tiene acceso al programa. 0 si solo busca la población en pobreza extrema. La población meta es 1 si cubre toda la educación básica en todo el país. Y 0 si cubre solo educación básica en parte del país. Y hay notas intermedias. Estructura de transferencia, 1 si es uniforme, igual para todos los grupos de edad y género. 0 si varía por nivel de educación. Y la condicionalidad, 1 si es incondicional, 0 si es condicional y se aplica estrictamente, y hay puntajes intermedios. Entonces son 4 diferentes variables que van de 0 a 1. Entonces una nota total de 0 a 4 y luego la transformé en un porcentaje, lo que me da 2 puntajes para que son medidas de los dos modelos. Los programas de ingreso básico son los que tienen un puntaje superior a 60%. Y los de capital humano son los que tienen un puntaje de 40% menos. Y tenemos unos casos intermedios. Entonces, aquí primero nada más veamos dónde están verticalmente. Y podemos ver que hay variación. Hay programas con puntajes bajos, programas con puntajes altos. Luego agregamos, entonces el vertical es el puntaje de diseño y el horizontal es el porcentaje de la vida del programa desde que se creó hasta el 2015, que el porcentaje de ese tiempo que la izquierda estuvo en el poder. Y vemos 3 patrones bastante claros. Tenemos en los países donde la izquierda estuvo en el poder muy poco tiempo, tenemos programas con puntajes bajos. Son programas de capital humano, donde la izquierda o no gobernó o gobernó por muy poco tiempo. República Dominicana, por poquito no cumple el requisito para la nota de 40 o menos. Y en el otro lado vemos programas donde la izquierda dominó, países donde la izquierda dominó, y vemos programas con puntajes altos, programas más de ingreso básico. Y luego en los países donde hubo donde el control estuvo bastante dividido entre izquierda y derecha, vemos programas que caen más o menos intermedios. Entonces, hay evidencia que países donde la izquierda dominó la política, los programas de transferencia condicionada son más cercanos a
al modelo de ingreso básico. Y donde la izquierda estuvo excluida o gobernó por muy poco tiempo, lo que vemos son programas más al estilo de capital humano. E inclusive hay unos casos intermedios. No todos los casos caben, ayudan a comprobar la hipótesis. El Salvador queda en el medio, aunque es un programa en El Salvador, izquierda y derecha compartieron poder, y es un programa, es inclusive el programa más capital humano que hay en la muestra en el 2015. Y República Dominicana, donde la izquierda no gobernó, apenas por encima de la nota necesaria para calificar. Finalmente, está el tema de la difusión de los programas de transferencia condicionadas. Cómo se difundieron a través de la región. Este gráfico lo hemos visto. Es la evolución de la adopción de estos programas. Y es muy similar a la famosa curva S de difusión. Las nuevas innovaciones en el mundo de los negocios, pero también en el mundo de la difusión de política, empiezan en una fase de experimentación. Unos cuantos países los adoptan, unos cuantas empresas. Luego hay un gran boom donde muchos países lo adoptan, la fase de crecimiento, y finalmente una fase de saturación, que es donde estamos ahora. Los estudios que no encuentran efecto de ideología en la probabilidad de adoptar estos programas sí encuentran evidencia de que la adopción de estos programas es un proceso de difusión. Según aumentaba el porcentaje de países en la región con estos programas, la probabilidad de adopción incrementaba. Los gobiernos aprenden de experiencias en el exterior por medio de 3 mecanismos, según la literatura de difusión. Uno es comunicación, segundo es evidencia de éxito. El BID, el Banco Mundial y profesores universitarios, representantes de gobiernos, miembros de agencias de asistencia extranjera, comunicaron el potencial y demostraron la efectividad de estos programas. Y Lula, que tuvo una política exterior bastante expansiva comparado con otros presidentes brasileños, transformó a Bolsa Familia como en el centro de su política exterior. Él promovía a Brasil y promovía Bolsa Familia. Bolsa Familia como este gran invento brasileño para exportar al resto del mundo. Pero los gobiernos también aprenden de grupos de referencia. Los gobiernos están más dispuestos a adoptar ideas de actores afines, como gobiernos que comparten su ideología. La difusión de los planes de transferencia condicionada ocurrió por 2 vías filtradas por ideología. Los países con gobiernos de izquierda estaban más dispuestos a ponerle atención y a emular las ideas que venían del Brasil de Lula. Y los gobiernos de centro y derecha estaban más dispuestos a emular el caso mexicano, que era el caso que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo estaban promoviendo. Entonces tenemos 2 tipos de difusión: vertical, las instituciones financieras internacionales, no México. México no promovió su programa directamente, pero el Banco Mundial y el BID promovieron, inclusive impusieron y financiaron programas estilo mexicano, las transferencias condicionadas de capital humano. Y en el caso de la izquierda, la difusión fue horizontal. Brasil, especial Lula, promovió Bolsa Familia, el modelo de ingreso básico. Veamos el caso mexicano. La razón por qué el Banco Mundial y el BID les gustó tanto el programa mexicano es porque gran parte del equipo detrás de estos programas era ex Banco Mundial o había estudiado en Estados Unidos, lo cual no fue el caso en Brasil. Luego, el programa mexicano enfatizaba focalización y condicionalidad.
y además se enfrentó evaluaciones rigurosas. Esto no fue el caso en Brasil. Y el programa mexicano tuvo mayor dependencia de fondos extranjeros que el programa brasileño. Lo podemos ver, este es parte de un estudio de Moraes, de las páginas del Banco Mundial y del BID, y de cuántas menciones entre 1995 y el 2010 hicieron del programa mexicano en azul y el programa brasileño en rojo. Y vemos que el Banco Mundial y el BID publicaron mucho más sobre el programa mexicano que el programa brasileño. En el caso brasileño, en Bolsa Familia, sabemos que el programa tenía mayor énfasis en reducción de pobreza. El Ministerio de Desarrollo Social de Brasil recibió decenas de las delegaciones extranjeras, firmó acuerdos con países de toda la región. Pero no tenía fondos, entonces influenció directamente. No jugó un papel tan directo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en promover el modelo que apoyaban, que era el modelo mexicano. Finalmente, el libro termina con estudios de caso de Costa Rica, Bolivia y Argentina. Costa Rica, un país donde el programa fue adoptado por un gobierno de centro, el de Oscar Arias. Oscar Arias hizo campaña prometiendo un programa de transferencias condicionadas. En Brasil y Argentina, donde fueron gobiernos de izquierda, los políticos no propusieron estos programas en la campaña. Inclusive fueron los últimos actores políticos relevantes en sus países en aceptar y promover este tipo de política. Tanto en Argentina como en Bolivia, esos programas existían a nivel local y habían sido propuestos a nivel nacional por los oponentes que enfrentaron Cristina Fernández y Evo Morales en sus campañas presidenciales. Si vemos el programa de Costa Rica, solo se enfocaba en estudiantes de secundaria pobres, porque el argumento era Costa Rica tiene educación universal a nivel de educación básica. Entonces no necesitamos este programa. Pero en Bolivia y en Argentina, sí, todos los grados estaban cubiertos por el programa. A pesar de que Argentina tenía mejores niveles de educación que Costa Rica. En Argentina no había un problema de educación de estudiantes dejando la educación primaria. Aún así se les pagó para ir a la educación primaria, porque el objetivo era reducir la pobreza, no tanto mantener niños en la escuela. En cuanto a cómo escoger a los beneficiarios, en Costa Rica, siguiendo el modelo mexicano, un examen con varias variables para ver quién calificaba, quién realmente era pobre. En Bolivia, todos los niños en la educación pública se beneficiaban, y en Argentina, todos los niños cuyos padres no tenían beneficios contributorios, que no trabajaban en el sector formal, básicamente. Que si sus padres estaban en el sector informal, trabajaban en el sector informal y por eso no se beneficiaban de los programas contributorios, todos ellos iban a tener el programa argentino. En cuanto a condicionalidad, el programa costarricense empezó no cumpliendo, no siendo muy estricto, pero se volvió más estricto con el tiempo. Y el objetivo siempre fue ser muy estricto. En Bolivia, supuestamente es condicional, pero no se cumple, no se monitorea el cumplimiento y ni ir a la escuela. Y en Argentina el programa era 80% incondicional, 20% condicional. Y tampoco había mucha evidencia de que se estaban monitoreando el cumplimiento con las condiciones. Y finalmente, en cuanto a los pagos, en Costa Rica variaban por año de educación y en Argentina y Bolivia eran uniformes. En Costa Rica hubo asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, incluyendo exoficiales mexicanos, y en Argentina y Bolivia no hubo ayuda del BID ni del Banco Mundial. Para acabar,
Sí existe una relación entre ideología y programas de transferencia condicionada, pero no es la obvia ni directa. En cuanto a la adopción, si bien los gobiernos de todas las ideologías adoptaron estos programas, el centro y la derecha los apoyaron primero y la izquierda se opuso. En cuanto al diseño, Lula aprendió que estos programas podían avanzar las metas universalistas de la izquierda. Transformó los programas que heredó en Bolsa Familia, un programa distinto al programa mexicano, que estaba siendo promovido por las instituciones financieras internacionales. La difusión, llegaron a haber dos modelos, y la ideología determinó la selección de modelo de la mayoría de los gobiernos del país, de la región. La implicación es que a pesar de la globalización, la ideología todavía influencia el diseño y la universalidad de las políticas sociales. La izquierda aprendió que el hecho de que los programas de transferencia condicional fueron introducidos como herramientas neoliberales no significaba que estos programas tenían que ser utilizados para avanzar los objetivos neoliberales. Podían ser transformados para hacerlos más universales, más expansivos, menos condicionales. Sí, emularon la experiencia brasileña. Muchas gracias. Y quedo a su disposición para preguntas. Y si quieren el libro, lo pueden comprar en Amazon, pero también está disponible gratis en Amazon la versión digital, en Kindle, y también se puede bajar el PDF gratis en la página de la editorial University of Michigan Press, y mi página fabianborges.com también hay un enlace para bajar el libro si les interesa. Quedo a su disposición para preguntas. Muchas gracias, Fabián, por la participación y también por el dato para consultar con más detalle tu libro. Bien, aquí voy a leer algunas preguntas que han llegado. Por aquí Gerardo nos señala, de acuerdo con tus hallazgos hasta 2015, ¿hacia dónde puede juzgarse que va la tendencia más reciente? Me imagino que se refiere a la adopción de los modelos de estos programas a ser adoptados por gobiernos de izquierda o de derecha, considerando que inicialmente fueron los de derecha, perdón, quienes lo agregaron a su política social. Pues no he revisado que agregar datos 5 años más recientes si cambiarían los resultados de la fase cuantitativa. Sí vemos una situación bastante preocupante tanto en Brasil como en México. Los dos programas prototipos que estudio bajo los gobiernos populistas de López Obrador y Bolsonaro. Heredaron programas diferentes, pero hay evidencia que los han debilitado. Bueno, en el caso mexicano lo destruyeron y lo reemplazaron con un programa que cubre más gente, como esperaríamos con la izquierda, o por lo menos trata de focalizar más gente, pero en el proceso termina dándole menos dinero a los que realmente lo necesitan. Y lo que estamos viendo, y bueno, por supuesto, el fiasco que fue el censo de bienestar para agregar beneficiarios a los programas de López Obrador. Y en Brasil hemos visto que con Bolsonaro perdiendo esta elección ha incrementado dramáticamente los montos que entrega el Bolsa Familia, que ahora se llama Auxilio Brasil. Ha incrementado los montos a niveles bastante más generosos que lo que era bajo la izquierda, pero son aumentos temporales que se acaban cuando se acaba el año después de la elección, lo que significa que va a ser muy difícil para Bolsonaro. Va a tener que decir si gana, ofende a 25% de la población y los manda a la calle a protestar contra él cuando les quita los beneficios, o mantiene los beneficios a los niveles nuevos altos,
y tiene una crisis financiera. Y el mismo problema si es que Lula gana. Lula como presidente de izquierda va a tener la difícil decisión de cortar los beneficios de las transferencias condicionadas un 50% para hacerlas sostenibles, o las deja así y enfrenta problemas financieros. Eso es no sé si lo expliqué muy bien, pero ese es el tema del paper en el que estoy trabajando ahora, que es comparando qué pasó con los programas brasileños y el programa mexicano luego de la elección de presidentes populistas. Y lo que han hecho es hacerlos mucho menos programáticos significando que opera bajo reglas predecibles, reglas claras, y eso es lo que ha pasado en años recientes. Pero en cuanto a si el efecto de la izquierda se mantiene, imagino que se mantiene, pero no he revisado, no he actualizado los datos. Es una buena sugerencia. Ok, en ese sentido igual nos preguntan si es posible identificar en qué países, según la ideología del gobierno, se observan prácticas de tipo clientelar, por ejemplo, el condicionamiento a cambio del voto. Nos ponen por aquí. Parte de lo que era la definición de estos programas es que no había clientelismo serio, operaban bajo reglas claras y predecibles. Y básicamente eso es lo que los estudios han encontrado. Con los programas de transferencia condicional hay muy poco clientelismo. Pero en tanto Brasil como México, bajo gobiernos populistas, sí se ve más condicionamiento. Bueno, vimos cuando estaba el referendo sobre la revocatoria de López Obrador, había evidencia que fue publicada en los periódicos de que servidores de la nación ya contactaron a beneficiarios de los programas de López Obrador y dijeron que bueno, si López Obrador tiene que irse, las becas se van a ir, pero lo que vimos, bueno, cuando era Progreso y Oportunidades, hubo varios cambios de gobierno, cambios de ideología de gobierno y el programa se mantenía. Pero por lo menos entes afiliados con López Obrador amenazaron o dijeron que tal vez un resultado malo para López Obrador podría ser el fin de estos programas, que la derecha iba a venir, iba a quitar, los neoliberales iban a venir a quitar estos programas, pero habían décadas de los neoliberales entregando transferencias condicionadas. En los programas más universales, los programas de izquierda, hay menos probabilidad de clientelismo, porque si todo el mundo tiene el derecho, si por lo menos una población bien amplia tiene el derecho al programa, hay menos oportunidad para decir, bueno, usted tiene que votar de esta manera. Inclusive Argentina, que es uno de los países en la región que tiene los problemas más serios de clientelismo. La mitad de la literatura de clientelismo usa a Argentina como estudio de caso. El programa que yo estudié para el libro, Asignación Universal por Hijo, no tenía problemas de clientelismo. Era de los pocos programas argentinos que no tenían este problema. Pero sí, hay casos en todos los países, pero no. Parte de lo que supuestamente era innovador de estos programas era que el clientelismo no era tan común como en otros programas antipobreza. Y el clientelismo fue la experiencia con el clientelismo fue una de las razones por qué la izquierda estaba tan ahuyente a apoyar estos programas. La izquierda mexicana pensaba que iba a ser el Pronasol de Zedillo. Lo mismo en Bolivia. Ok, aquí otra pregunta señala, la ideología de los gobiernos que adoptan políticas sociales de transferencias condicionadas
nos permiten conocer si ésta incide en el tamaño de la población objetivo. Es decir, añade, si los gobiernos de izquierda o derecha, si son los gobiernos de izquierda o de derecha los que abarcan una población más extensa. Son los de izquierda, por lo menos hasta el 2015. Okay. Ahora tenemos una nueva ola de izquierda que sería interesante actualizar, ver qué encontramos. Pero sí, el hallazgo principal de la investigación es que la izquierda, aunque inicialmente se opuso a esos programas, cuando aprendió a quererlos, los hizo más grandes, más extensivos, menos condicionales, más generosos también. Ok, y finalmente preguntan por aquí, ¿en qué otros aspectos la ideología podría tener un efecto que no sea tan evidente a primera vista? Buena pregunta. No sé. En las últimas 2 décadas, la izquierda ha sido la principal amenaza a la democracia en Latinoamérica. Entonces, de eso tal vez podríamos tener el temor de que la izquierda sea más dispuesta a utilizar esos programas de manera clientelar, pero también sabemos que si la izquierda crea programas más universales, más universales dejan menos campo para clientelismo y condicionar el beneficio con el voto. Entonces no tengo una predicción clara en cuanto a eso. Okay. Bien, ahí nada más, bueno, seguramente te topaste con algunas críticas sobre esta idea que se ha mantenido de alguna forma sobre pues, la importancia de la ideología versus la globalización, ¿no? O sea, la idea de que señala que pues en realidad se estaba dando una convergencia o se iba a dar una convergencia entre las decisiones de los partidos después de la caída del muro de Berlín, el proceso de globalización, la liberalización de los mercados, etcétera. Tú, a partir de tu experiencia, ¿qué elementos podrías rescatar sobre la ideología como una variable explicativa en las decisiones de los gobiernos? Todavía importa, pero el hecho de que todos los países llegaron a tener programas de transferencia condicionada es en sí un ejemplo de la globalización llevando a homogeneidad. La izquierda interpreta esta idea de una manera diferente a la derecha y el centro, pero todos quedaron con el mismo programa. Y a todo el Banco Mundial, el BID, por un lado dice, este es el mejor programa, por el otro lado presta dinero para implementar estos programas, promueve investigaciones que ponen esta idea en la mente de los gobernantes. Entonces, claramente hay un factor internacional. Okay. Pero no diría que pero diría que la idea de que la ideología ya no importa por la globalización no hay evidencia. No hay evidencia en los países industrializados y no parece haber evidencia en los países en desarrollo. Los países en desarrollo son el caso difícil. No esperaría que ahí sí hay más. Claro, hay que tomar en cuenta que la década del 2000 fue una década de bastante autonomía para países en desarrollo por el boom de commodities, y ahora que la situación está más difícil, los países en desarrollo están endeudados. Vimos lo que pasó en Sri Lanka y posiblemente van a haber problemas de deuda.
Todos los gobiernos, bueno, menos México, se endeudaron por el COVID. Crearon nuevas expectativas en cuanto a programas sociales y es mucho más fácil expandir la política social que recortarla. Entonces, podría ser que globalización como variable se vuelva más importante. Pero bueno, estamos viendo la era del fin de la historia. Consenso de Washington también ya no es, no estamos viviendo en esa época. Ahora hay China, vemos, bueno, Trump en contra del comercio internacional, en contra de la migración. Entonces, la globalización, por lo menos como la entendíamos en los 90s y los 2000, está enfrentando un cambio, está pasando de moda o evolucionando tal vez. Así es. Bueno, ya por último, los estudios sobre la izquierda latinoamericana, así en términos muy generales, llegaron a clasificar por un lado a la izquierda moderada y a la izquierda un poco más radical, ¿no? O sea, por un lado Brasil principalmente y por otro países como Ecuador o, bueno, Venezuela obviamente, por ahí Bolivia incluso en algunas clasificaciones. Podríamos decir que dentro de las propias izquierdas hay una variación en los tipos de programas de transferencias que adoptan, o todas son muy similares. Sí encontré un efecto de la izquierda más extrema tener programas más expansivos, con mayor cobertura. Un poquito más que el centro izquierda. Okay. Pero también hay que recordar, bueno, Venezuela y Nicaragua, la izquierda radical que eventualmente se volvió autocrática. Son los dos países que dijeron no a los programas de transferencia condicionada. Okay. Bien. Y no sé exactamente qué significa eso, cómo se conecta, pero es un dato interesante. Okay. Bien, pues serían todas las preguntas. Nuevamente de parte del colegio te agradecemos mucho por la presentación, bueno, por compartir los hallazgos de tu libro, es muy interesante. Por ahí igual pudimos checar algunos artículos relacionados con el mismo. Y bueno, esperemos que en próximas ocasiones también podamos saber de tus investigaciones más recientes al respecto, Fabián. Sí, me encantaría. Muchas gracias por la invitación. No, pues un abrazo y seguimos en contacto. Por ahí te mando un correito para mandarte tu constancia de participación. Y nuevamente gracias por tu tiempo. Igualmente, muchísimas gracias. Nos Saludos. vemos. Saludos.